Alejandro Vega nunca imaginaría que un pedazo de papel arrugado cambiaría toda su vida. Pero fue exactamente eso lo que sucedió una tarde calurosa de junio, a la salida del centro comercial más lujoso de Polanco, Ciudad de México, cuando una mano pequeña y sucia tocó la carrocería reluciente de su Mercedes-Benz plateado. Antes de continuar, si este inicio ya ha tocado tu corazón, dale like ahora. Comenta aquí abajo desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia que pueda transformar tu forma de ver el mundo. Vamos juntos en esta jornada. El ruido fue sutil, pero Alejandro pisó el freno con fuerza, con el corazón acelerado, pensando que había atropellado a alguien. No fue así. Una niña de unos 11 años apenas había apoyado los dedos en el vidrio trasero, dejando una marca de manos sucias que contrastaba con el brillo impecable del auto. Estaba parada allí, demasiado delgada para su edad, con los pies descalzos llenos de callos y cortes, un vestido descolorido que alguna vez fue rosa y el cabello negro atado con un elástico viejo. En sus ojos castaños había una mezcla extraña de miedo y determinación. «Oye, ¿qué crees que estás haciendo?» Alejandro bajó del auto por impulso, con la voz más alta de lo que pretendía. «No toques el auto». La niña dio 2 pasos hacia atrás, pero no corrió. Sujetaba contra su pecho un papel doblado tantas veces que parecía que se iba a deshacer en cualquier momento. «Perdone, señor, yo solo quería pedirle una cosa». Alejandro respiró hondo, intentando controlar la irritación. A su alrededor, la gente salía del centro comercial cargando bolsas de tiendas caras, Louis Vuitton, Gucci, Palacio de Hierro. El estacionamiento olía a perfumes importados y aire acondicionado. Aquella niña no pertenecía a ese lugar. No pertenecía a su mundo. Sacó un pañuelo del bolsillo de su pantalón de vestir italiano y limpió la marca de los dedos en el vidrio. La mancha desapareció en 3 pasadas firmes. «Listo, ahora vete antes de que la seguridad te saque de aquí». Pero la niña no se movió. Lo miraba con una intensidad que incomodaba, como si viera más allá de la ropa cara y del reloj Rolex que pesaba en su muñeca. «Por favor, señor, es importante. No estoy pidiendo dinero». Alejandro miró su reloj. Tenía una reunión con inversores en 40 minutos en la Torre Reforma. Eran empresarios españoles interesados en su proyecto inmobiliario, el más grande de su carrera. 300 apartamentos de lujo en Santa Fe. Comisiones que superaban los 2 millones de pesos. No podía llegar tarde. «¿Qué quieres entonces? Sé rápida». La niña extendió el papel arrugado con las 2 manos, como quien ofrece algo sagrado. «¿Usted sabe leer?» «Claro que sé». «¿Entonces puede leer esto para mí?» «Yo no sé. Nunca aprendí». Alejandro frunció el ceño. La frase cayó pesada entre ellos. «Nunca aprendí». Pensó en los hijos que nunca tuvo, en las escuelas privadas que habría pagado, en los cursos de inglés, en los viajes educativos. Pensó en lo fácil que era juzgar a quien nunca tuvo una oportunidad. Pero la irritación seguía allí, latiendo. «Busca a alguien en la calle. Hay gente que puede ayudar». «Ya lo intenté». Nadie se detuvo. «Usted fue el primero que me miró». Alejandro suspiró. Tomó el papel más por impulso que por voluntad. Lo abrió con cuidado. Era una hoja de cuaderno vieja, rasgada en los bordes y con manchas de humedad. La letra era temblorosa, hecha con un bolígrafo azul que fallaba. Algunas palabras estaban borrosas, como si hubieran sido escritas con lágrimas cayendo sobre el papel. En la parte superior decía: «Para mi hija, Sofía». Alejandro sintió una opresión en el pecho. Leyó las primeras líneas en silencio, y cada palabra era como un golpe. «Sofía, mi niña amada, si estás leyendo esto es porque ya no estoy aquí. Perdona a tu madre por haberte fallado. Quería dártelo todo, pero la vida fue cruel conmigo también. Naciste cuando yo tenía solo 16 años, y tu padre me abandonó antes de que nacieras.
Intenté trabajar, pero no podía pagar el alquiler y la comida al mismo tiempo. Te llevé a casa de tu abuela en Tepito cuando tenías 3 años, pero ella falleció poco después. Intenté buscarte, pero no sabía dónde estabas. Busqué en todos los albergues, en todas las calles. Nunca dejé de buscarte. Alejandro dejó de leer. Miró a la niña. Ella observaba su boca como si pudiera descifrar las palabras por el movimiento de sus labios. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Qué más dice, señor?» Él volvió al papel, su voz salió más baja, casi un susurro. «Dejé una caja con tus cosas en la casa donde viví por última vez. Avenida Insurgentes, número 1042, Barrio Narvarte. En el armario del cuarto del fondo. Hay fotos tuyas de bebé, tu acta de nacimiento y un collar de plata que era de mi madre. Quería que lo tuvieras. Siempre fuiste lo más importante de mi vida, incluso cuando estábamos separadas. Te amo más que a nada, mi Sofía. Tu madre, Guadalupe Hernández». El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Alejandro dobló el papel despacio, sintiendo el peso de cada palabra. La niña se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando un rastro de suciedad en su rostro. «Ella habla de mí, ¿verdad? Yo soy Sofía». Alejandro tragó saliva. «¿Estás segura?» «Sí, mi nombre es Sofía. Siempre supe que mi madre me buscó, pero nunca la encontré. Este papel estaba en una bolsa de donaciones que llegó al albergue donde yo estaba. Cuando vi mi nombre, lo guardé. Pero no sé leer, así que no sabía qué decía». Alejandro miró a su alrededor. El guardia de seguridad del centro comercial se acercaba con pasos lentos, atento a la escena. La gente pasaba apresurada, nadie se detenía, a nadie le importaba. El mundo seguía girando mientras una niña sostenía el último mensaje de su madre fallecida sin siquiera saber qué decía. «¿Cuántos años tienes?» «12, señor. Cumpliré 13 en agosto». «¿Y dónde vives?» «Vivo en la calle. Duermo donde puedo. A veces en el Zócalo, a veces cerca del mercado de la Merced. Depende del día». Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. 12 años. La misma edad que su sobrino, que estudiaba en un colegio americano y se quejaba cuando el iPad no cargaba rápido. Miró el papel en su mano y luego a la niña. «¿Quieres ir a esa dirección? ¿A la casa de la que habla?» «Quiero, pero no sé dónde queda. Y tengo miedo de ir sola». Alejandro respiró hondo. Pensó en la reunión, en los inversores esperando, en el contrato millonario sobre la mesa. Pensó en la vida que construyó ladrillo a ladrillo, trabajando 16 horas al día, sacrificando todo por el éxito. Pensó en lo fácil que era ignorar el dolor de los demás cuando uno está cómodo. Pero algo en la mirada de la niña, en esa esperanza frágil colgada de un hilo, tocó una parte de él que estaba dormida desde hacía años. «¿Desde cuándo no comes?» La pregunta salió sin pensar. «Desde ayer por la mañana. Una señora me dio un pan cerca de la estación Valderas». Alejandro abrió su cartera y sacó algunos billetes de 100 pesos, pero antes de entregarlos se detuvo. El dinero era fácil. El dinero no resolvería lo que esa niña necesitaba. El dinero no le devolvería a su madre, no le daría un hogar, no le enseñaría a leer. Entró al auto, tomó una barra de granola que estaba en la guantera y una botella de agua. Se las entregó a la niña. Ella las tomó con ambas manos como si fueran oro y comió con un hambre desesperada que partió el corazón de Alejandro en pedazos. Mientras ella comía, él miró de nuevo el papel. Avenida Insurgentes 1042, Narvarte. Conocía la zona. Era un barrio antiguo, de clase media-baja, con casas viejas mezcladas con edificios nuevos. Estaba a unos 20 minutos de allí. El celular vibró en su bolsillo. Un mensaje de su socio. «Los españoles están llegando. ¿Dónde estás?» Alejandro escribió una respuesta.
Retrasado, empiecen sin mí. Envió el mensaje y bloqueó la pantalla. Miró a Sofía, que había terminado de comer, y sostenía la botella vacía contra su pecho, con los ojos fijos en él, con una gratitud tan pura que dolía. «Sube al auto», dijo Alejandro, abriendo la puerta del pasajero. «Vamos a esa dirección». Los ojos de la niña se agrandaron. «¿En serio? ¿De verdad?» Alejandro asintió. «Pero antes de eso, pasaremos por una cafetería. Necesitas comer de verdad». Sofía entró al auto despacio, con miedo de ensuciar el asiento de cuero beige. Se sentó en el borde, con las manos en el regazo, mirando todo a su alrededor como si estuviera dentro de una nave espacial. Alejandro arrancó. El motor del Mercedes ronroneó suavemente. El aire acondicionado esparció un frío agradable. La niña cerró los ojos y sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Vega no pensó en ganancias, ni en contratos, ni en reuniones. Pensó solo en qué tipo de hombre quería ser en ese momento. Y por primera vez en años, eligió ser humano. El Mercedes se deslizaba por las concurridas calles de la Ciudad de México, mientras Sofía observaba todo por la ventana con ojos muy abiertos. Cada semáforo era una novedad. Cada edificio alto le arrancaba un suspiro. Alejandro conducía en silencio, procesando aún la decisión que había tomado. Había cancelado la reunión más importante del año para llevar a una niña de la calle a una dirección que tal vez ni siquiera existiera ya. El socio llamó 3 veces. Él las ignoró todas. Se detuvieron en un restaurante pequeño en la avenida Álvaro Obregón, un lugar sencillo que Alejandro solía frecuentar cuando era más joven, antes del dinero, antes del éxito. La dueña del lugar, doña Carmela, una señora de unos 65 años con delantal floreado, sonrió ampliamente al verlo entrar. «Alejandro, mijo, ¿cuánto tiempo? ¿Y quién es esta princesita?» Alejandro miró a Sofía, que se escondía detrás de él, intimidada. «Es una amiga. Tenemos hambre». Doña Carmela no hizo preguntas. Sirvió 2 platos generosos de chilaquiles verdes con pollo deshebrado, frijoles refritos, arroz mexicano y tortillas calientes. También puso 2 vasos grandes de agua de Jamaica. Sofía miró el plato como si fuera lo más hermoso del mundo. «¿Puedo comérmelo todo?» Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Es todo tuyo». Al principio, la niña comió despacio, saboreando cada bocado, pero pronto el hambre pudo más y aceleró. Alejandro apenas tocó su plato. Solo observaba, pensando en cuántas comidas se había saltado ella, cuántas noches había dormido con el estómago vacío, cuántas veces había pedido comida y escuchado un no. Doña Carmela volvió con 2 churros recién fritos espolvoreados con azúcar y canela. «Para el postre, cariño», dijo guiñándole un ojo a Sofía. Los ojos de la niña brillaron. «Gracias, señora». Doña Carmela le acarició la cabeza con ternura y volvió a la cocina. Alejandro aprovechó el momento. «Sofía, cuéntame algo. ¿Recuerdas a tu madre?» La niña dejó de masticar. Su mirada se volvió distante. «Recuerdo poco. Era bonita. Tenía el cabello largo y olía a jabón de hierbas. Me cantaba para dormir. Después desapareció y me quedé en un lugar lleno de niños. Un albergue, creo. Pero me escapé cuando crecí un poco. No me gustaba». «¿Por qué?» «Nos pegaban. Y había poca comida. En la calle era mejor. Al menos podía elegir a dónde ir». Alejandro apretó los puños bajo la mesa. ¿Cómo una niña de 12 años llegaba a la conclusión de que la calle era mejor que un albergue? ¿Qué tipo de país, qué tipo de sistema permitía eso? ¿Y nunca intentaste buscar a tu madre? Lo intenté. Le pregunté a todo el mundo, pero nadie sabía nada. Hasta que encontré este papel. Ahí supe que ella también me buscó. Sofía tocó el bolsillo del vestido donde guardaba la nota doblada.
Alejandro terminó su café, pagó la cuenta y dejó una propina generosa. Doña Carmela abrazó a Sofía al salir. «Vuelve siempre, mi niña». Sofía sonrió, una sonrisa verdadera que iluminó su rostro sucio. Regresaron al auto y se dirigieron hacia Narvarte. El tráfico estaba pesado, típico de la tarde en la capital. Alejandro encendió el radio, una estación que tocaba música antigua, boleros y rancheras. Sofía tarareó una canción que conocía con una voz finita pero afinada. «¿Te gusta la música?», preguntó Alejandro. «Sí, mi mamá cantaba esta. La recuerdo». Alejandro sonrió. Por primera vez en horas sintió algo parecido a la paz. Llegaron a la avenida Insurgentes después de 40 minutos. El número 1042 era un edificio antiguo de 3 pisos, con la fachada desgastada y la pintura descascarada. Había ropa colgada en los balcones, macetas con plantas medio marchitas y un portón de hierro oxidado que crujía al abrirse. Alejandro se estacionó enfrente. Sofía bajó rápido, con el corazón latiendo con fuerza. «Es aquí», susurró. «Tiene que ser aquí». Entraron en el edificio. No había conserje, solo un pasillo oscuro con olor a humedad y comida. Subieron las escaleras hasta el segundo piso. Sofía leía los números en las puertas buscando alguna pista. Apartamento 204, 205, 206. Se detuvo frente al 207. Ese había sido el último de su madre antes de todo. Alejandro llamó a la puerta. Nadie respondió. Llamó de nuevo, más fuerte. Silencio. Intentó girar la manija. Estaba cerrada. Sofía apoyó la frente en la puerta con los ojos cerrados, como si intentara sentir la presencia de su madre a través de la madera vieja. Una puerta se abrió en el pasillo. Una mujer de unos 50 años, con canas recogidas en un moño y delantal manchado de harina, los miró con desconfianza. «¿A quién buscan?». Alejandro se dio la vuelta. «Buen día, señora. Buscamos información sobre quién vivía en este apartamento». «Una mujer llamada Guadalupe Hernández». La expresión de la mujer cambió. «¿Guadalupe? ¿Lupita? ¿Ustedes la conocieron?». «Esta niña es su hija», respondió Alejandro, poniendo la mano sobre el hombro de Sofía. La mujer se llevó la mano a la boca. «Dios mío, su hija. Pero si ella te buscó tanto, niña». «¿Tanto?». Sofía dio un paso al frente con voz temblorosa. «¿Usted conoció a mi mamá?». «Sí, la conocí. Yo vivía aquí al lado. Lupita era una buena mujer, trabajadora, honesta, pero la vida fue dura con ella. Se enfermó, ¿sabes? Cáncer. Luchó mucho, pero al final...». La mujer no terminó la frase, pero no hacía falta. «¿Qué pasó con sus cosas?», preguntó Alejandro. «¿Siguen en el apartamento?». La mujer negó con la cabeza. «El dueño lo rentó de nuevo después de que ella se fue. Pero yo guardé algunas cajas de ella. Estaba esperando que alguien apareciera a buscarlas. Nunca imaginé que sería su hija». Sofía apretó el papel contra su pecho con las lágrimas corriendo. La mujer abrió la puerta de su propio apartamento. «Pasen, por favor». Entraron en una sala pequeña pero acogedora, llena de fotos familiares y olor a pastel en el horno. La mujer fue a un armario y sacó 2 cajas de cartón polvorientas. «Todo está aquí, ropa, papeles, algunas fotos. No las abrí, sentí que no era correcto, pero ahora son de ustedes». Sofía se arrodilló ante las cajas y abrió la primera con manos temblorosas. Dentro había ropa sencilla doblada con cuidado, un par de zapatos gastados y algunos libros viejos. En la segunda caja encontró lo que buscaba. Fotos. Decenas de fotos de una mujer joven y bonita cargando a un bebé. En algunas sonreía, en otras lloraba. En todas había amor en sus ojos. Sofía tomó una foto y pasó los dedos por el rostro de su madre. «Es ella. Recuerdo este rostro». Alejandro se arrodilló a su lado,
sintiendo el peso de aquel momento. En el fondo de la caja había un sobre amarillo con el nombre Sofía, escrito con letra esmerada. La niña lo abrió con cuidado. Dentro había un acta de nacimiento, un collar de plata con un dije en forma de corazón y otra carta. Alejandro tomó la carta y la leyó en voz alta, con la voz quebrándose en algunos tramos. Mi amada Sofía, si estás leyendo esto, significa que lograste encontrarme de alguna forma. Quiero que sepas que cada día lejos de ti fue una tortura. Me equivoqué, hija mía. Me equivoqué al dejarte, pero no tenía opción. Era perderte para siempre o dejarte en algún lugar esperando a que mi vida mejorara. Pero la vida no mejoró, solo empeoró. Ahora estoy enferma y sé que no me queda mucho tiempo. Quiero que crezcas sabiendo que tu madre te amó más que a nada, que luché hasta el último día por encontrarte, que eres lo mejor que me ha pasado. Usa este collar. Era de tu abuela, pasó a mí y ahora es tuyo. Es la única herencia que puedo dejarte además de mi amor eterno. Sé fuerte, mi Sofía. Estudia, crece, sé feliz. Vive la vida que yo no pude vivir. Y por favor, perdóname. Siempre tuya, mamá Guadalupe. Sofía sollozaba abrazada a las fotos. Alejandro sintió lágrimas correr por su propio rostro, algo que no sucedía desde el funeral de su padre, 10 años atrás. La vecina trajo un vaso de agua para la niña. Alejandro se levantó y fue hacia la ventana para recuperar la compostura. Miró hacia la calle, a la gente pasando, a la vida siguiendo su curso. Pensó en lo fácil que era ignorar historias como esta y cómo él mismo lo había hecho por años. Se dio la vuelta hacia Sofía. Ella se había puesto el collar y sostenía la foto de su madre contra el pecho. Él tomó una decisión, la decisión más importante de su vida. Sofía, no vas a volver a la calle. La niña levantó el rostro confundida. ¿Cómo dice? A partir de hoy vivirás conmigo. Te inscribiré en la escuela, aprenderás a leer, a escribir, tendrás tu cuarto, comida, ropa, tendrás una vida de verdad. Sofía abrió los ojos de par en par, incrédula. ¿Lo dice en serio? Alejandro se arrodilló frente a ella y tomó sus manos pequeñas y sucias. Lo digo en serio. Tu madre luchó mucho por ti. Ahora alguien debe continuar esa lucha, y seré yo. La niña se lanzó a sus brazos llorando, un llanto de alivio, de esperanza, de gratitud. Alejandro la abrazó fuerte, sintiendo la fragilidad de aquel cuerpo flaco, y se prometió a sí mismo que nunca más dejaría que esa niña pasara hambre, frío o miedo. La vecina se limpió sus propias lágrimas. Que Dios los bendiga a los dos. Salieron del edificio con las 2 cajas. Alejandro las puso en la cajuela del Mercedes. Sofía entró al auto, todavía sosteniendo la foto de su madre, con el collar de plata brillando en su cuello. En el camino hacia su casa, en Lomas de Chapultepec, Alejandro hizo llamadas. Primero a una trabajadora social que conocía. Necesito ayuda para legalizar una tutela. Es urgente. Luego a una amiga pedagoga. Tengo una niña de 12 años que necesita regularización. No sabe leer. ¿Puedes recomendarme a alguien? Y por último, a una tienda de ropa infantil. Necesito un guardarropa completo para una niña de 12 años. ¿Pueden enviarlo a mi casa hoy mismo? Con cada llamada, los ojos de Sofía brillaban con más esperanza. Cuando llegaron a la mansión de Alejandro, Sofía se quedó paralizada. La casa era enorme, moderna, con un jardín inmenso, alberca y cochera para 4 autos. ¿Yo voy a vivir aquí?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Alejandro abriendo el portón. Bienvenida a tu nuevo hogar. Sofía entró despacio, tocando cada cosa con reverencia. Alejandro le mostró el cuarto de huéspedes que sería suyo. Tenía una cama king size, baño privado y un closet vacío esperando ser llenado. La niña se sentó en la cama, se hundió en el colchón suave y sonrió. Fue su primera sonrisa completa. Alejandro se sentó a su lado. Sé que es todo muy nuevo,
Pero iremos despacio, ¿está bien? No tienes que tener miedo de nada aquí. Sofía apoyó la cabeza en su hombro, exhausta. Gracias, susurró. Gracias por leer la nota. Gracias por no irse. Alejandro se quedó allí sentado hasta que Sofía se durmió, aún abrazada a la foto de su madre. Luego salió del cuarto con cuidado y fue a la sala. Miró sus paredes llenas de cuadros caros, sus trofeos de emprendedor del año, sus certificados enmarcados. Todo aquello de repente le parecía vacío. Tomó su celular y vio 27 mensajes sin leer. Su socio, los inversores, el abogado, todos preguntando dónde estaba. Escribió una respuesta simple al grupo. Disculpen la ausencia, tuve una emergencia personal. Reprogramamos la reunión. Apagó el celular. Por primera vez en 15 años de carrera, los negocios podían esperar. Tenía algo más importante ahora. Tenía una hija. ¿Y tú? ¿Ya te has detenido a pensar en cuántas historias como esta pasan desapercibidas cada día a nuestro alrededor? Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete al canal ahora para no perderte los próximos capítulos de esta increíble jornada. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has ayudado a alguien de una forma que cambió su vida? ¿O alguien lo hizo por ti? Quiero saber tu historia. Vamos a construir una comunidad que crea que los pequeños gestos transforman vidas. Los primeros días fueron un torbellino de adaptaciones. Sofía despertaba de madrugada asustada, pensando que seguía en la calle y solo se calmaba al ver el techo blanco de su cuarto. Alejandro también dormía poco, revisando varias veces por la noche si ella estaba bien, pero Sofía no huyó. Se aferró a su nueva realidad con la fuerza de quien pasó demasiado tiempo sin nada. La trabajadora social, la licenciada Patricia Morales, visitó la casa 3 veces la primera semana. Señor Vega, ¿entiende que la tutela provisional es solo el primer paso? Habrá evaluaciones psicológicas, visitas, entrevistas. El proceso puede llevar meses. Lo entiendo, respondió Alejandro mientras Sofía apretaba su mano. Haré lo que sea necesario. La licenciada miró a la niña. ¿Y tú, Sofía? ¿Quieres quedarte con el señor Alejandro? Sofía asintió con vigor. Sí, quiero. Él es la primera persona que me trató como a un ser humano. Patricia sonrió. Entonces vamos a hacer que funcione. Alejandro contrató a la profesora Elena Fuentes, una pedagoga especialista en alfabetización. Venía todas las mañanas y con paciencia infinita le enseñaba a Sofía las letras. Al principio era difícil. Sofía se bloqueaba, confundía las letras, quería rendirse. Pero Elena no se rindió, y Alejandro siempre estaba cerca celebrando cada logro. Cuando Sofía leyó sola su primera frase completa, "El gato bebe leche", los tres lloraron. Era una puerta abriéndose. «¡Lo lograste, cariño!», exclamó Elena. Sofía reía y lloraba a la vez, mirando a Alejandro como a un héroe. Él sintió un orgullo que ningún negocio millonario le había dado jamás. Llegó ropa nueva, vestidos, pantalones, blusas de colores que Sofía eligió, rosa, lila, amarillo. Alejandro se dio cuenta de que nunca la había visto usar colores alegres. Siempre vestía ropa de donación gris o café. Ahora era un arco iris. Se probaba todo frente al espejo, girando y descubriendo su propia belleza. Alejandro la observaba desde la puerta, feliz. Las reuniones de negocios volvieron poco a poco. Alejandro llevó a Sofía al encuentro con los inversores españoles. Al principio se extrañaron, pero al explicar que era el tutor de la niña, sus rostros cambiaron. El señor Guillermo Sánchez se le acercó. «Admiro lo que haces, Alejandro. No cualquiera abriría su vida así». El negocio se cerró. Pero Alejandro ya no sentía la euforia de antes. Sabía que el verdadero éxito estaba en casa. Pasaron los meses. Sofía subió de peso. Su piel y su cabello cobraron vida. Las heridas de sus pies sanaron
y las pesadillas disminuyeron. Alejandro contrató a la señora Beatriz, una mujer dulce que cocinaba delicioso y trataba a Sofía como a una nieta. La casa, antes fría y silenciosa, ahora estaba llena de risas y música. Inscribió a Sofía en una escuela privada en Polanco. Al principio ella tenía miedo de que se burlaran, pero la directora, la profesora Silvia Ríos, habló con los alumnos sobre la empatía. Sofía hizo amigos, especialmente Valentina, con quien se volvió inseparable. Una noche de septiembre, Sofía entró a la oficina de Alejandro y le entregó un papel. Era una redacción escolar titulada «La persona más importante de mi vida». Ella había escrito con letra aún insegura: «La persona más importante de mi vida es el señor Alejandro. Él me salvó cuando no tenía nada. Me enseñó que aún hay gente buena. Me dio un hogar, escuela y, lo más importante, amor. Mi mamá me amaba, pero no pudo quedarse conmigo. El señor Alejandro eligió quedarse. Por eso es mi héroe. Lo amo». Alejandro leyó aquello 3 veces, con las lágrimas cayendo sin control. Se levantó y la abrazó con fuerza. «Yo soy el que te agradece por aparecer en mi vida», susurró. La tutela definitiva llegó en noviembre. La licenciada Patricia llamó temprano. «Felicidades, papá. Sofía es legalmente tu hija». Alejandro corrió al cuarto de Sofía y se lo contó. Lloraron, saltaron y celebraron. Esa noche hicieron una pequeña fiesta con Elena, Patricia, doña Carmela, la directora Silvia y la familia de Valentina. Alejandro hizo un brindis. «Hace 6 meses yo solo pensaba en dinero y poder, pero una niña valiente tocó mi auto y cambió todo. Sofía me enseñó que el éxito no está en los edificios que construyo, sino en los puentes que tiendo entre las personas. Hoy ya no soy un empresario solitario, soy padre». Sofía también habló. «Gracias a mi papá por no rendirse conmigo cuando yo solo era una niña sucia, pidiendo que alguien leyera un papel. Te amo, papá». 2 años pasaron. Sofía tenía 14 años, leía libros enteros y soñaba con ser doctora. Alejandro redujo su carga de trabajo para ser el padre presente que él nunca tuvo. Un sábado, en el parque de Chapultepec, volaban un papalote. «Papá, ¿por qué te detuviste aquel día?», preguntó Sofía. Alejandro lo pensó. «Porque vi en tus ojos algo que reconocí, soledad. Yo me sentía así por dentro a pesar del dinero. Cuando me pediste leer ese papel, supe que nos necesitábamos». Sofía lo abrazó. «Yo también creo que nos encontramos, pa». Al volver a casa, Sofía miró la mansión y recordó el día, que pensó que era un palacio. «Ahora sé que no importa el tamaño de la casa, sino el del corazón de quien vive en ella, y el tuyo es gigante». Esa noche, Sofía puso el collar de plata en la cómoda de Alejandro, junto a una foto de ellos dos con la señora Beatriz en Navidad. «Mi mamá estaría feliz», susurró ella. Alejandro escribió en sus notas: «El mayor lucro de mi vida no vino de un contrato, sino de una niña que me enseñó que la riqueza se mide en abrazos». Se fue a dormir en paz. Tenía una familia, un propósito y amor. Todo comenzó con un papel arrugado y la valentía de leerlo. Al día siguiente despertó con olor a hot cakes. Bajó y encontró a Sofía y a Beatriz en la cocina. «Buen día, papá». Desayunaron juntos, celebrando la vida con cosas simples. Después, Sofía sacó un ejemplar de 100 años de soledad y le pidió que le leyera. Alejandro comenzó. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Mientras leía, Alejandro supo que ese era el momento que daba sentido a todo. Amor en forma de historia, de tiempo y de elección. Había elegido bien. Por fin, después de tanto tiempo perdido, había elegido bien. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete
y comparte tu reflexión en los comentarios. ¿Has tenido que elegir alguna vez entre la indiferencia y el amor? Tu historia puede inspirar a otros. Un abrazo enorme y hasta la próxima historia. Aquí tienes la continuación y el desenlace de la historia, traducidos íntegramente al español. 3 años después de aquel encuentro en el estacionamiento, Alejandro estaba sentado en la platea del auditorio de la escuela de Sofía. Era la ceremonia de graduación de la secundaria. Ella tenía 15 años ahora, estaba hermosa en un vestido azul claro que ella misma había elegido, el cabello recogido en un moño elegante y el collar de plata de su madre brillando en su cuello. Alejandro sostenía el celular con las manos temblorosas, listo para filmar el momento en que llamaran su nombre. A su lado, la señora Beatriz se limpiaba las lágrimas con un pañuelo bordado y del otro lado estaba la profesora Elena, quien se había vuelto prácticamente parte de la familia, cuando el director anunció Sofía Guadalupe Vega Hernández. Alejandro sintió que el corazón le explotaba de orgullo. Ella había elegido añadir el apellido de su madre biológica al de él, una forma de honrar a las dos personas que la amaron. Sofía subió al escenario con pasos firmes, recibió el diploma y cuando miró a la platea, sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Ella sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor, e hizo un gesto discreto con la mano, un «te amo», en lengua de señas que habían aprendido juntos. Alejandro no pudo contener las lágrimas. Lloró allí mismo, sin vergüenza, sin importarle las miradas. Lloró porque recordó a la niña flaca y descalza sosteniendo un papel arrugado. Porque recordó cómo casi se había ido aquel día, cómo casi dejó pasar la mejor cosa que le había sucedido en la vida. Después de la ceremonia, hicieron una fiesta en casa. Sofía invitó a sus amigas de la escuela, especialmente a Valentina, que seguía siendo su mejor amiga. Alejandro preparó una sorpresa. Llamó a doña Carmela, del restaurante, quien trajo una mesa entera de comida mexicana auténtica. También trajo a la licenciada Patricia, que se había vuelto amiga de la familia, e incluso logró localizar a algunos profesores del albergue donde Sofía había estado brevemente de niña. Ellos vinieron y se emocionaron al ver su transformación. En medio de la fiesta, Alejandro pidió la atención de todos. «Sofía, quiero darte un regalo especial. No es nada material, porque ya sabes que lo que importa no son las cosas. Es algo que escribí para ti». Sacó un papel del bolsillo y comenzó a leer con la voz entrecortada. «Hace 3 años, una niña valiente cambió completamente mi vida. Ella me enseñó que la riqueza no se mide en pesos, sino en momentos. Que el éxito no se trata de cuántos edificios construyes, sino de cuántas vidas tocas. Que la familia no es sobre la sangre, es sobre la elección, sobre el amor, sobre estar presente. Sofía, tú me salvaste de una vida vacía, me diste un propósito, me diste alegría, me diste la oportunidad de ser padre. Y te prometo que voy a seguir apoyándote en cada paso, en cada sueño, en cada desafío. ¿Quieres ser doctora? Yo estaré allí. ¿Quieres cambiar el mundo? Yo te ayudaré. Porque eso es lo que hacen los padres. Nosotros no nos rendimos. Nosotros nos quedamos. Te amo, hija mía, y estoy muy orgulloso de ti». Sofía corrió y lo abrazó fuerte, llorando en su hombro. Todos en la fiesta aplaudieron, muchos lloraron con ellos. Más tarde, cuando los invitados ya se habían ido y la casa volvió al silencio, Sofía y Alejandro se sentaron en el jardín bajo las estrellas. Ella apoyó la cabeza en su hombro. «Papá, a veces pienso en qué habría pasado si no te hubieras detenido aquel día». Alejandro apretó su mano. «Yo también lo pienso, y agradezco todos los días por haberme detenido». «¿Crees que mamá Guadalupe esté orgullosa de mí?» «Tengo la certeza absoluta. Ella te amó tanto que dejó un camino para que tú me encontraras.
Ella sabía que tú necesitabas a alguien y yo te necesitaba a ti. Los dos se quedaron allí en silencio, mirando las estrellas, pensando en cómo la vida escribe historias extrañas y perfectas. Alejandro ya no era el empresario solitario obsesionado con el dinero. Era un padre realizado, un hombre completo, alguien que había aprendido la lección más importante del mundo, que el verdadero valor de la vida está en las personas que amamos y que elegimos cuidar. Y todo comenzó con un simple gesto, con la valentía de no dar la espalda, con la elección de leer un papel arrugado, con la decisión de quedarse cuando lo más fácil habría sido irse. Porque al final, eso es lo que nos define, no lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos, no a dónde llegamos, sino a quién llevamos con nosotros. Y Alejandro estaba seguro de algo. Había llegado al lugar correcto. Finalmente, después de tanto buscar el éxito en los lugares equivocados, lo había encontrado exactamente donde siempre estuvo, en el amor, en la familia y en el corazón de una niña que le enseñó a vivir de verdad. Si esta historia tocó tu corazón tanto como el mío al contarla, quiero hacerte una invitación especial. Suscríbete al canal ahora, porque aquí no compartimos solo historias, compartimos esperanza, transformación y la certeza de que los pequeños gestos pueden cambiarlo todo. Y tú que te quedaste hasta el final, estoy seguro de que llevas dentro de ti la misma luz que Alejandro encontró. Así que cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la enseñanza más fuerte que sacaste de esta historia? ¿Has vivido algún momento donde tuviste que elegir entre la indiferencia y el amor? ¿Has sido el Alejandro o la Sofía en la vida de alguien? Comparte aquí abajo, porque tu historia puede inspirar a otras personas que necesitan esperanza hoy. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, comparte este video. Vamos a esparcir más amor por este mundo. Un abrazo enorme a tu corazón y hasta la próxima historia que transformará tu vida.